gracias al Señor una vez más por poder compartir su palabra. Seguimos con el capítulo 11 del Evangelio de Juan, analizando y aprendiendo de este cuarto Evangelio. Y llegamos a este capítulo que claramente es el comienzo del clímax de la obra y del ministerio y del paso terrenal del Señor Jesús. Y decimos que es el comienzo del clímax porque claramente es donde hay un quiebre en todo lo que es el liderazgo político y religioso de ese momento. Ciertamente el capítulo 11 de Juan es la gota que rebalsa el vaso de la hostilidad, de la ceguera, de la incredulidad, de la obstinación de los líderes judíos. Claramente el milagro que el Señor lleva a cabo en este capítulo relatado por Juan movió toda su estantería. Es que el Señor había realizado varios milagros. Él había convertido el agua en vino, Él dio vista a un ciego, Él dio curación a los leprosos, Él hizo andar a los paralíticos. Pero lo que acá había hecho y lo que realizó era algo innegable. Era algo que estaba no solamente fuera del alcance del hombre, sino que estaba fuera del alcance de las creencias que en ese momento existían. Y es interesante ver que en ese momento se creía que cuando alguien moría, el alma del que había muerto permanecía sobre el cuerpo por 2 o 3 días. Era recién hacia el tercer o cuarto día que cuando el cuerpo empezaba en ese estado de descomposición, el alma se iba definitivamente, ya no pudiendo volver o viendo que no había posibilidad de restauración. Ahora, esto era lo que ellos creían, no estoy diciendo que era lo que el Señor creía, ni mucho menos tampoco estoy diciendo que esto era así. Lo que ellos consideraban era que todavía había posibilidad en los primeros días de muerto. Es por eso que el Señor, habiendo resucitado en otra oportunidad, y Él lo hizo 2 veces más, una vez a la hija de la viuda y a la hija de Jairo, Él había resucitado ya antes. Pero en ambas ocasiones habían sido fallecimientos que habían sucedido hacía poco tiempo. De manera que todavía estaba dentro de esas creencias. Pero la resurrección de Lázaro y este milagro, el más grande milagro, es algo que claramente desestabiliza a todo el liderazgo judío. Claramente porque era algo que estaba fuera del alcance, pero fuera también de la creencia. No les había molestado o podían manejar cualquier otro tipo de milagros que el Señor había realizado, pero esto no. Ahora, llegan a decir, después de este capítulo, o en este capítulo, después de este hecho, tenemos que hacer algo. De alguna manera hay que frenarlo, porque si no lo dejamos, si los dejamos, todos van a creer en Él. Por cierto, ese era el propósito principal del Señor, pero los judíos decían, los líderes judíos decían, si lo dejamos que siga adelante, todos van a creer en Él. Había algún sentimiento de que algunos querían arrestarlo, había el deseo de otros, pero acá, después de este hecho, no era el sentimiento de alguno o el deseo de otro, sino que era una decisión abierta y declarada de que cuando lo vean al Señor, cuando vean a Jesús, avisen simplemente porque lo vamos a capturar. Es como que ya había una resolución tomada respecto a qué hacer con el Señor. Y es después de este milagro relatado en el capítulo 11 de Juan. Como ya dijimos, el Señor no les tenía miedo a los líderes judíos. Y Él está apartado de donde está la aldea de Lázaro, de Marta y de María. Está como a un día de ese lugar. Y vienen enviados de la familia de Lázaro a decirle, Señor, el que amas está enfermo. Y el Señor se queda ahí por 2 días más. Es interesante que de donde estaba a ese lugar, lo más probable es que cuando le llegó la noticia al Señor de que Lázaro estaba enfermo, probablemente Lázaro estaba muerto o muriéndose. De manera que si el Señor iba, y por los medios normales no iba a llegar tampoco. Pero Él se queda 2 días más porque Él vio la película y Él tenía en su mente la película completa.
Él tenía en su mente que esto no era para muerte o para que la muerte sea el resultado final de la historia, sino que era para que el Hijo de Dios sea glorificado y Dios sea glorificado a través del milagro de la resurrección de Lázaro. El Señor había visto todo el panorama completo, su visión era la más holística de todas y Él veía toda la escena en su plenitud. Y Él vio y dijo, 2 días más en ese lugar. Y entonces emprende el viaje de regreso o de ir a donde estaba Lázaro. Lázaro, este nombre que significa o es el reducido de Eleazar en hebreo, que significa Dios ha ayudado o ayudado por Dios. Ese amigo suyo y conocido también por aquellos que seguían al Señor. Es interesante que Juan ni siquiera tiene que hacer referencia, dice Lázaro, y cuando habla de Marta y María, simplemente menciona y hace alusión a ellas como quien sabe que sus lectores conocían que esta familia era cercana al Señor. Ahora, hay un par de consideraciones que haremos respecto de este capítulo y respecto de todo este milagro. Y lo primero está en el capítulo 11, versículo 21, que dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo primero a analizar respecto a esta situación que se da es que pasan y van a seguir pasando cosas feas y eso no tiene nada que ver, y cosas tristes y cosas lamentables, y eso no tiene nada que ver con que el Señor esté o no presente de manera visible. Es que en lo que a nosotros respecta está que hagamos su voluntad independientemente de cuán apremiante sea el contexto y de que nos podamos mover conforme Él nos ha dejado establecido para que le creamos, independientemente de cuán ajustado sea el momento en el que estemos viviendo. Ahora, el hecho de que muerte haya, y el hecho de que dolencias haya, y el hecho de que enfermedad haya, y el hecho de que problemas haya, y el hecho de que aflicciones haya, no tiene que ver con que el Señor esté o no esté. Es que Él nos prometió una vida eterna, Él nos prometió un cuerpo glorificado, Él nos prometió una estancia celestial de manera permanente, pero en el cielo, en el más adelante. En el mientras tanto, todavía estamos en un cuerpo débil, en un cuerpo frágil, en un cuerpo sometido a todas las, y susceptible a todas las cuestiones e inclemencias, y enfermedades, y dolores, y angustias que todo ser humano tiene para atravesar. Ahora, toda esa situación es producto del pecado. Es producido por el pecado, es consecuencia del pecado. La muerte es fea porque el pecado es feo y porque proviene como consecuencia del pecado. Por eso es feo, por eso es triste. En el plan de Dios, en la idea primaria de Dios, en la idea original de Dios, no estaba que el hombre muriese, sino todo lo contrario. Estaba de que el hombre viva eternamente en su presencia, compartiendo de manera permanente la vida con el Señor. Pero con el pecado sobre la mesa, esto es lo que hay. Es un hombre débil, es un cuerpo susceptible a todo tipo de inclemencias. Y ahora con esto el Señor nos garantizó que tendríamos aflicciones. Él nos aseguró que tendríamos aflicciones y las dolencias en el cuerpo y la muerte misma es parte, y las angustias es parte de esas aflicciones, y son parte de esas aflicciones. Pero Él nos llama, y en el 16:33 de este mismo Evangelio dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Él nos llama, a pesar de la circunstancia complicada que sea, Él nos llama a confiar en Él. Él nos llama a confiar en sí mismo. El llamado es a confiar en el Señor, independientemente de cuán ajustado sea el momento en el que estemos viviendo. Ahora, ¿Él tiene el poder para aliviar el dolor? Claro que sí. ¿Él tiene el poder para curar? Claro que sí. ¿Él tiene el poder para frenar un proceso decisivo? Claro que sí. Él tiene el poder, eso no está en discusión, eso no está para análisis. Él tiene todo el poder.
Todo el poder pertenece al Señor y Él tiene la capacidad de hacer todo y de revertir cualquier cosa. Nada es imposible para Dios, nada es difícil para Dios. Él tiene todo el poder. Ahora, Él tiene también la capacidad, por lo soberano que es, de intervenir o de no intervenir. Si Él considera, si Él ve que hay algo más que hacer, Él lo hará. Si Él considera que no, no lo hará. Y seguirá siendo la decisión buena, justa, pura y santa porque proviene de Él. Y Él decidió hacerlo así. Pienso en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue aserrado y no había llegado a cumplir 60 años. Y el Señor no hizo nada. Como tampoco hizo nada para impedir la crucifixión de Pedro o la lapidación de Jacobo. El Señor no hizo nada, Él no intervino allí, Él simplemente dejó que siga adelante. La gloria de Dios se vio en el sacrificio de aquellos que murieron de esa forma. La voluntad de Dios está manifestada de esa manera, permitiendo eso, porque nada escapa en ningún momento, en ningún lugar, en ninguna instancia, al conocimiento de nuestro Señor. Porque Él no necesita estar visiblemente para estar presente. Y nada escapa, y Él conoce todo lo que pasa en todo momento, en todo lugar, todo el tiempo, de manera infinita, y nada escapa a la permisibilidad de nuestro Señor. Nada escapa. Él tiene el poder para hacerlo, claro que sí, pero Él puede no hacerlo y seguirá siendo el mismo Dios justo, santo, amoroso, de bondad. Es interesante ver que en esta historia del Señor con Lázaro, cuando lo resucita, Él no quería sanar a Lázaro. El deseo y la voluntad de Dios no era sanar a Lázaro, sino resucitar a Lázaro. Él mira desde más alto, Él ve todo completo con una visión bien panorámica y Él nos llama a que confiemos de que la decisión que Él toma y de que Él ejecuta es la mejor. Está establecido, dice Hebreos 9:27, para todos los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. La muerte es fea porque el pecado es feo y porque es producto desde allí. Es interesante la expresión de Marta cuando dice: Señor, si hubieses estado aquí. Señor, si hubieses estado aquí. Aunque los sentimientos humanos, aunque lo sensitivo, lo sensorial, lo emocional, muchas veces nos haga temblar, Él nos dice: aún allí, seguí confiando. Aún allí, seguí esperando. Aún allí, seguí depositando tu esperanza en aquel que ve desde más alto y que ve toda la historia. En aquel que escribió el libro y no solamente una página o un versículo. En este capítulo 11 también vemos cómo comienza a mostrar el evangelista al más escéptico de los discípulos, que es Tomás. Y le vamos a dedicar algún tiempo más adelante, en capítulos posteriores, cómo fue que este discípulo incrédulo, si puedo, llegó a rendirse frente al Señor y decir: Señor y Dios mío. Lo cierto es que, en primer lugar, vimos que el Señor tiene todo el poder y el control y no necesita estar presente, no necesita estar visiblemente para estar presente. Y Él tiene todo el poder, pero también puede no obrar en consecuencia de lo que el hombre desee, si así Él considera que es mejor para sus propósitos y a sus fines, los cuales son siempre puros y perfectos. El segundo punto es el versículo 25 de este mismo capítulo, y vamos a ver desde el 23. Dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. En el 25 le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora,
la declaración que el Señor hace, esta pronunciación que el Señor hace, es llamativa y es revolucionaria. Porque hasta ese momento todos creían, y me incluyo, que hasta esa mención creía que la resurrección era un hecho futuro a llevarse a cabo adelante en algún momento en la historia. Pero a la luz de la Escritura no es un hecho futuro simplemente, sino que es una persona, y es el Señor Jesús. Él es la resurrección. Es que, ¿qué es la resurrección? La resurrección es el poder de Dios manifestado en victoria. La resurrección es el poder de Dios manifestado sobre el pecado y sobre la muerte en victoria. La resurrección es el poder de Dios ejecutado. Y el Señor está diciéndole, yo soy el poder de Dios. Yo soy la victoria sobre el pecado. Yo soy la victoria sobre la muerte. Yo soy el poder mismo de Dios. Yo soy el brazo extendido poderoso del Dios eterno y del Dios infinito. Yo soy eso. Es que si pudiésemos graficar qué es la resurrección de manera bélica, diríamos que la resurrección es la espada saliendo del cuerpo del enemigo. Es la firma de la victoria. Es el cetro en la mano del vencedor. Eso es la resurrección. Y el Señor se personifica diciendo, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Ahora el mismo que dice, yo soy la resurrección y la vida, es el mismo que en el capítulo anterior dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tan congruente como eso es nuestro Señor, diciéndolo una y otra vez. Yo soy el poderoso, yo soy el dueño de la vida, yo soy la fuente de vida, yo soy la resurrección y la vida. Es interesante también ver que esta acción majestuosa, poderosa, trascendental a lo largo y ancho de la historia, es la base de toda nuestra creencia, de nuestra fe y de nuestra esperanza. Ahora, la resurrección es eso, pero la resurrección no es un hecho en el futuro y la base del cristianismo no está basada en un hecho, sino en una persona y se llama Jesucristo, el cual se tituló y se rotuló a sí mismo como yo soy la resurrección y la vida. Él utiliza, o Juan muestra en este quinto yo soy de su evangelio, que Él es el poderoso que está por encima de la muerte y que es capaz de vencer la muerte. Ahora, otra de las cosas que vamos a ver y que vamos a considerar en este capítulo es que este milagro tipifica y grafica exactamente cómo la salvación se lleva adelante, cómo la salvación sucede. Hay muchas corrientes y a lo largo de los años se discutió y aún en la actualidad cómo es que el Señor salva. Porque el hombre está en un estado, está muerto, y en ese estado hay algunos que dicen no tiene capacidad el hombre de escuchar, de percibir y de conectarse en algún modo con Dios, porque está muerto. Y entonces en ese estado de mortandad es que Dios elige quién es el que viene a vida, quién es el que resucita, si puedo, a un nivel espiritual. ¿Quién es el que tiene vida eterna? Como Dios decidiendo unilateralmente quién es el que vive y quién es el que no. Hay quienes dicen también, bueno, en realidad el hombre no está muerto a un nivel total, sino que está medio en estado moribundo. Y en ese estado de moribundez, si puedo, es que puede percibir, escuchar a Dios, y es entonces donde, conectándose con Dios, tiene una restauración y comienza lo que es la vida eterna. Sin embargo, y por eso digo que este capítulo grafica exactamente cómo la salvación sucede. Porque el hombre está muerto, pero muerto no medio muerto, está totalmente muerto. Ahora, muerte no es extinción, muerte no es estado de inconsciencia. El muerto tiene la capacidad de escuchar la voz del Señor
del otro lado. Y el Señor tiene la capacidad con su voz de traspasar del otro lado. Es que el apóstol Pablo dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No dice medio muertos, no dice más o menos, dice muertos en vuestros delitos y pecados, en un estado definitivo, total y absoluto. Cuando estabas en ese estado es que Él te dio vida. Es que Él nos dio vida. ¿Y cómo lo hizo? De la misma forma que lo hizo con Lázaro. A través de su voz, atravesando la muerte. Y es en ese estado de muerte en el que nosotros escuchamos la voz del Señor, obedecimos, creímos y salimos a vida. Es que implica obediencia a la salvación, implica obediencia a creer en la voz de aquel que llama. Eso es salvación. Él llama a todos los que están muertos, y por cierto, eso es todos los hombres. Él no hace acepción de personas. Él no escoge dedocráticamente a quién ha de ser salvo. Su voz está para alcanzar a todos aquellos que le escuchan y que obedecen. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, creímos y por eso obedecimos a ese llamado. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el versículo 22, Primera Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad. ¿A qué verdad? A la verdad de Dios, a la voz misma de aquel que habla, a la voz misma de aquel que llama. Es así como hemos sido rescatados, no porque hayamos tenido algo especial, sino porque escuchamos la voz y creímos. ¿Por qué? Porque somos buenos no por gracia de Dios. Porque Él mismo hizo todo. El hombre no hizo nada, el hombre está totalmente incapacitado, inhábil, muerto. Pero en ese estado de mortandad tiene la capacidad, si puedo, de escuchar al Señor. Aquel que dice, ven fuera, ven a vida, y lo trae a vida. Ahora, el Señor no lo puso de una manera que Él lo sacó y lo puso afuera y empezó a sacarle las vendas. Él le dio una orden y Lázaro tuvo que obedecer para venir a vida. Y ese es el principio de la salvación universal de Dios. Él llama a todos los hombres y Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y vengan a vida y crean en Él. Está en que el hombre obedezca a ese llamado. Está en que el hombre crea y entonces creer en esa obediencia es que la salvación se produce. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice de, sino que dice por. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Ahora, lo primero que empieza es la palabra de Dios para producir el oír, para producir la fe que nos da, que es el medio para alcanzar la salvación y de creer y depositar nuestra confianza en Él. Es la palabra de Dios lo primero que se ejecuta, lo primero que sale, lo primero que empieza a surgir para atravesar el estado de muerte de aquel hombre inhábil e incapaz. Y entonces poder alcanzar aquel que quiera, aquel que decida, aquel que a pesar de estar muerto puede venir a vida por el poder majestuoso de un Dios glorioso y de un Señor que tiene la capacidad de llamar y de atravesar la muerte. Y si lo queremos graficar un poco más, decimos que Él es la voz de Dios, Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios. Él es aquel que tuvo la capacidad de, mediante sí mismo, atravesar la muerte
para desde allí hablarnos a nosotros y traernos a vida, y traernos a resurrección, a un nivel espiritual si puedo. Él no hace acepción de personas, Él no deja fuera a nadie que quiera creer en Él y que quiera obedecerle a Él y que quiera venir a vida. Él quiere y su voluntad es que todos los hombres crean y de que todos los hombres le acepten y de que todos los hombres le obedezcan y que purifiquen sus almas, viniendo en salvación a caminar con Él. Que salgan de ese estado de pudredumbre y de olor nefasto para entonces venir ahora a agradar y servir al Dios de los cielos, al Dios de la eternidad, al Dios de la creación. Ese es el Señor que nosotros adoramos. Un Dios de amor a un nivel total, un Dios de amor a un nivel inaudito, un Dios de amor a un nivel infinito. Un Dios que es poderoso para alcanzarnos. Y es interesante también ver que es la voz de la predicación la que es capaz de atravesar la muerte para alcanzar a aquellos que no creen. Es la voz de la predicación la que es capaz de atravesar y llegar hasta el estado de muerte de aquellos que están en ese estado desde el principio. Es por eso que el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él sabe, Él es hacer esto mismo que Él hizo en el capítulo 11, es la voz traspasando la muerte para alcanzar al que está no creyendo, al incrédulo, para alcanzar a aquel que se está pudriendo, para alcanzar a aquel que está en un modo irreversible, para alcanzar a aquel que solamente genera dolor a la creación. Ese es el poder de nuestro Dios. Y el Evangelio de Juan y el capítulo 11 de Juan grafica cómo la salvación se lleva adelante. Vimos en este Evangelio que el Señor no necesita estar visible para estar presente. Él está en todo lugar. Y Él obra conforme de su soberana voluntad, pero siempre es buena, agradable y perfecta. Vemos que Él es el Señor de la resurrección y de que la base de nuestra esperanza y nuestra fe no está puesta en un hecho, sino en una persona que se llama Jesucristo. Pero en tercer lugar vemos que así como Lázaro fue resucitado de entre los muertos y traído a vida, así nosotros, los que hemos creído y los que hemos escuchado, hemos sido traídos a vida igualmente. ¿Sí? Los dejo